Bueno, estamos en comunicación del doctor Hernán Martínez del Hospital de Itagua, ¿verdad? Bueno, tenemos una información y nos va a corroborar el doctor qué pasó con esta mujer que nos dice falleció en el hospital. Buen día, doctor, ¿cómo está? Todo bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué se confirma? Supuestamente nos dan esta información, ¿verdad? ¿Usted qué información nos puede dar? Porque queremos recurrir a la fuente también de esto, por favor. O sea, hablamos de la paciente que estaba con una úlcera gástrica perforada, que había ingresado el día viernes. Una señora con una úlcera, como dije, y tuvo que ser, digamos, sometida a una cirugía, y el cuadro era de un cuadro de sepsis a punto de partida abdominal. Lo que hizo fue un bloqueo de su riñón y estaba requiriendo de hemodiálisis, ¿verdad? Nosotros somos el único centro que hace hemodiálisis en terapia intensiva. Y como estaba la unidad repleta de pacientes, ¿verdad? No pudimos ingresarla para hacer la hemodiálisis. Y en un momento dado, cuando el familiar en su desesperación, y entiendo perfectamente, pregunta una opción, ¿verdad?, de algún privado, y bueno, se le comentó de que el costo era muy alto, primero, y segundo, que la paciente no estaba en condiciones de ser, digamos, trasladada por el cuadro grave en el cual se encontraba ella. O sea, ya estaba con medicamentos para sostener la presión arterial, no estaba orinando, ¿verdad? Estaba con medicamentos para tratar de desbloquear el riñón, pero no se pudo. O sea, se confirma entonces, doctor, que estuvo esperando ella y que lastimosamente no había lugar para poder ingresarla, ¿verdad? Sí, no había lugar, o sea, no es falta de voluntad, no es que nosotros tratamos de salvar la vida, ¿verdad? Pero cuando no tenemos, tampoco lo que vamos a hacer es sacarle a uno para meterle a otro, ¿verdad? Y la posibilidad de traslado en ese momento estaba totalmente vedado, porque la señora estaba con drogas que sostenían la presión, estaba muy lábil ella, o sea, ella salía 5 minutos, digamos, de la terapia que estaba haciendo, a la cual estaba siendo sometida, y es probable que en ese mismo momento haga un paro cardíaco. Ahora, ¿por qué ella estaba esperando ahí, doctor? O sea, ¿ella tenía un turno? ¿Por qué ella estaba ahí en el sitio? Ella viene consultando por un cuadro de dolor abdominal. Se hace el diagnóstico de una úlcera perforada, ¿verdad? Sí. De hecho, cuando se perfora, ¿verdad?, se produce una peritonitis, y eso es lo que, digamos, hace que entre en un cuadro de sepsis. La sepsis, en estos casos, siempre tiene una mortalidad muy alta, ¿verdad? En el momento, o sea, fue muy rápido, bloqueó el riñón. O sea, bloqueó el riñón significa que entró en insuficiencia renal, ya no estaba orinando. Y cuando nosotros le hacemos la medicación y falla la medicación, lo único que nos queda ya es la hemodiálisis, ¿verdad? Pero ya para entonces ella estaba con un cuadro bastante severo de sepsis, y la sepsis hace que se bloquee el riñón, baje la presión, o sea, van fallando una partida de órganos, ¿verdad? Doctor, desde que ella se le atiende, cuando ella se le atiende, desde ese momento, ¿cuánto tiempo transcurre para que pase esto? Pero ella no ingresó porque no había lugar, dijo el doctor, ¿verdad? Porque no podíamos sacar otro. ¿Cómo ella estaba, a ver, les explico. Ella estaba en un lugar que es una especie de terapia intensiva, pero que está en la urgencia de adultos, ¿verdad? Que lo que no tiene es forma de hacer una hemodiálisis, porque para hacer una hemodiálisis necesitas una boca de agua tratada, ¿verdad? Algunos, digamos, elementos que no tiene esa urgencia de adultos. Ella estaba siendo asistida, no es que ella estaba, digamos, en una sala común. Lo que no se pudo conseguir es ingresarle a la terapia intensiva de adultos para poder intentar una hemodiálisis de rescate. Eso es lo que sucedió. Doctor, ¿y no había forma de derivarla a otro lugar? ¿Solamente en Itagua se podía hacer la hemodiálisis? Te explico, Rolando. Primero que era intrasladable la paciente. O sea, sacarle de ese lugar, subirle a una ambulancia, significaba prácticamente condenar la muerte. ¿Por qué? Porque estaba muy lábil, estaba con varios medicamentos para sostener la presión arterial. Y solo el Hospital Nacional tiene en terapia intensiva la posibilidad de hacer una hemodiálisis de rescate.
O sea, el doctor murió esperando una diálisis, entonces la señora, porque no había lugar adentro, estaba todo ocupado. Y eso es muy difícil de decir, ¿verdad? La hemodiálisis podría ser el tratamiento para desbloquear el riñón, ¿verdad? Como también existiría la posibilidad de no poder, que ella no soporte la hemodiálisis porque la presión estaba demasiado baja, ¿verdad? Pero hoy ya son conjeturas. Pero el intento siempre, doctor, por lo menos si se hubiese intentado, hoy vamos a ver si es Claro, en eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Lastimosamente, como digo, no es mala voluntad, no es que no queramos, sino simplemente estamos sobrepasados y la cantidad de pacientes y los pedidos que tenemos son prácticamente todos los días. Doctor, yo entiendo la buena voluntad y muchas veces también pasa por equipos y se ve eso en muchos lugares también, ¿verdad? Pero es tan triste, y lo digo eso a modo personal, ¿verdad? De que hay que a veces parece elegir entre quién vivir y quién morir, ¿verdad? Porque si no había gente que no se le podía sacar a ninguno de los que estaba en ese lugar porque también necesitaban, esta mujer quedó y así no se pudo hacer el intento por lo menos para intentar salvarle la vida, ¿verdad? No, estoy de acuerdo, y nosotros los médicos, ayer justamente varios colegas estaban diciendo de que ya están con temor, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, somos los responsables nosotros, ¿verdad? Pero a veces nosotros no podemos, no está en nuestras manos. Y el paciente, por supuesto, si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. O sea, por sobre todas las cosas, duele muchísimo que esta señora no haya tenido esa posibilidad. En eso estoy de acuerdo. Bueno, pero que así como está el panorama cuando dice tenemos miedo ya, quiere decir que el panorama aquí va a seguir siendo el mismo. O sea, Hospital de Itagua no tiene condiciones para poder, o sea, ¿cuál sería la reacción que le aparezca un caso como este de vuelta, doctor? O sea, ¿qué van a hacer? Porque si no van a seguir, ¿cómo yo acudo con alguien en una situación difícil al Hospital de Itagua si al final ya tengo el parámetro de una mujer muerta, una madre, una señora fallecida por falta de un espacio, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago ahora? ¿Qué yo recomiendo a la gente como periodista en este momento de lo que está pasando en el Hospital de Itagua, doctor? El problema es complejo. Resulta ser que la mayoría de las insuficiencias renales, la mayoría, estoy hablando de una insuficiencia renal que requiere diálisis, son consecuencias de dos enfermedades, la hipertensión arterial y la diabetes. O sea, no se debería llegar a esta situación. Y la solución seguramente pasa por abrir más camas, pero también hay que atacar el problema de fondo. O sea, podemos abrir 100 camas, vamos a llenar las 100 camas. Acá la cuestión es que tenemos que ir hasta la casa de los pacientes, la unidad de salud familiar, y llevarles medicamentos y no llegar a estos extremos. Pero este era un caso de... Doctor, ¿cuántas camas están cuántas camas disponibles para la utilización, para el problema que tenía esta señora que falleció? Nosotros tenemos actualmente 6 bocas para hemodiálisis, ¿verdad? El problema es cuando tenemos un paciente muy grave y tenemos que meterle, ¿verdad? Y ocupa ese lugar, digamos, de una boca de diálisis, porque si no hacemos eso también entramos en omisión de auxilio. Pero es insuficiente, deberían haber quizás otros hospitales que también puedan brindar hemodiálisis de rescate. Bueno, qué triste, doctor. No tenían dinero para llevarla a un hospital privado. No. Pero en este caso no era el problema de trasladarle. El problema era que no podía ser trasladada porque la gravedad pudiera haber hecho de que ella por el camino incluso pueda fallecer, no se podía trasladar. Bueno, hay muchas cosas, sobre todo cuando... pero al final ella fallece ahí en el lugar sentada, doctor. No. A ver, parece que estamos hablando de dos pacientes diferentes. Hay una paciente que había ingresado y que existe una foto que se está viralizando donde se la ve con un oxígeno, ella sentada. Con el hijo. Sí, exactamente. Bueno, ese es el caso de una señora que ingresa el 16 al Hospital Nacional. Ella es una paciente con insuficiencia renal crónica, diabetes, amputada, ¿verdad? Que ingresa al hospital con una descompensación. Ella ingresa alrededor de la 1, no teníamos lugar en ese momento. Y bueno, no había opción, ¿no? O sea, no podemos mandarle a la casa a una paciente en ese estado. Entonces le sentamos en un banco, se le hicieron todos los estudios. Posteriormente ella ingresa a una sala de urgencia y a la madrugada ella presenta una descompensación y fallece. Ese es otro caso. ¿Y ella falleció cuándo? Y ella ingresó el día 16 y el día 17 a la madrugada ella fallece. Pero ella es el caso de una insuficiencia renal crónica amputada
y que es la foto que se ve, ¿verdad? Que viralizó, creo que el nieto, ¿verdad? Ese es otro caso. Nosotros tenemos un caso en el cual habla Marino Luis Zorrilla. Ese es el caso que estoy comentando. La señora que ingresó, diabética, amputada y con insuficiencia renal. ¿Y que falleció? Ella no, o sea, el nieto dice falleció en el pasillo, ¿verdad? Sí. En realidad falleció ya en la urgencia, en una sala de internación de urgencia, ¿verdad? Y falleció el miércoles. Ella falleció, sí. Ya, Sí, y el otro caso, ¿cómo se llama la señora que falleció? No puedo decir el nombre de la señora por una cuestión legal, ¿verdad? Ya. Pero la otra es una señora que falleció ¿cuándo? Tengo entendido que esta madrugada. Sí. Ya, o sea, estamos hablando de dos casos diferentes. Claro. Entonces, sobre todo porque nosotros estábamos hablando, doctor, y esto para que la audiencia entienda, también la teleaudiencia, estábamos con la fotografía del caso de este Zorrilla. Sí. Y estábamos hablando de un caso ocurrido esta madrugada. El caso Zorrilla falleció ella el miércoles pasado. Sí. Estamos hablando hoy de un nuevo caso de fallecimiento y en este caso es por falta de diálisis. Exactamente. Bueno. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Simplemente para tener bien claro, sí. Esta fotografía corresponde, ¿verdad?, a una señora que su hijo sacaba diabética. Diabética, que falleció el miércoles. El miércoles. El miércoles. En urgencia. No tenemos, claro, en urgencia, y que le tenían en el pasillo porque no querían internarla y todo eso. Pero el caso nuevo en el cual entramos a hablar con el doctor no tenía nada que ver con esto. No tenía nada que ver con esto, pues estamos esperando, o sea, en este caso ya son 2 personas fallecidas. Y hace un par de horas nada más falleció la mujer que necesitaba diálisis, que tenía que ser sometida a diálisis, que ya no la podían trasladar del hospital de Itagua a ningún otro centro porque su estado era crítico. Allí solamente tiene 6 lugares disponibles, todos estaban ocupados. Y lastimosamente falleció esperando un turno en diálisis. Terrible situación, no sé. Bueno, encontramos dos casos, estábamos hablando de uno solo y ahora encontramos con 2 casos casi similares, ¿verdad? Porque también una es prácticamente por turno, ¿verdad? Tenga diálisis o también lo otro que tiene que ver con tratamiento. Y vos sabés que me pareció correcto que el director de Itagua cuente la realidad o cómo se ve, porque muchas veces trata de maquillarse, decía, no, ya era una paciente crónica, se murió porque no se la atendió. En este caso, contó la circunstancia y es triste, porque imagínate, tenés que decidir quién vivir y quién va a morir. Porque así fue con la señora, porque estaban todos ocupados y no podían sacarle, entonces lastimosamente terminó perdiendo la vida. Bueno, una barbaridad. Están recorriendo los hospitales, vi al ministro de Salud recorriendo los hospitales. Pero se recorre, Carlos, siempre recorren, pero nunca hay solución. Es terrible, es triste ver a tanta gente en los pasillos. Ayer, no solamente en las instituciones públicas, ayer estaba en IPS y la gente que acompaña nuestro trabajo me decía, por favor, solamente los medios nos pueden ayudar, me decían, ¿verdad? Necesitamos... Inclusive el personal de blanco. Claro, también me decían, por ejemplo, una señora, ¿verdad?, que le tenía a su papá con problema del corazón, me decía, cosas que nos atienden bien, pero las máquinas de cateterismo no están funcionando y tenemos que trasladar a nuestro paciente hasta el San Jorge y solamente se puede hacer traslado 2 pacientes por semana. Es terrible, o sea, que una cantidad de problemas. Está hablando de IPS, ¿verdad? Que tendría que tener todo, en vez de prestar plata y hacer todo eso de los bancos y todo ese tipo de cosas, que invierta en comprar. Pero la salud en general está pasando por un momento crítico. Dice, ya es una pena acá en Paraguay no haya lugar en el hospital, se tiene que invertir en salud, no como Metrobús ni otra porquería que se invierta en eso, pero después de que esté seguro ya sea suficiente los hospitales y otro, el Estado tiene que pagar bien a los médicos y los médicos van a poner sus esfuerzos, pero acá todo es robar, lleno de burocracia, es plena lamentable, dice Cipriano Roa de Encarnación, nos envía un mensaje. Bueno, son las 6.